Buenas, buenas. ¿Cómo andan? A ver, Buenas. altavoces de acá, perfecto. ¿Cómo andan, che? Qué bueno volver a verlos. Lucky se cortó el pelo. Buenas. ¿Cómo andan, muchachos, muchachas? Bienvenidos. Esta primera materia, hola. Esta primera clase, Buenas, motores buenas. gráficos. Buenas. Bueno verles las caras, qué bueno que estén por estas Hola, zonas. profe. ¿Cómo andan, che? ¿Todo bien? ¿Cómo pasaron esas vacaciones? ¿Extrañaban cursar? Había que hacer contrato tiempo extra. Eso es algo que parece un chiste, pero a mí me pasaba bastante. Pasaba bastante querer volver a cursar como, bueno, ya está, vamos de vuelta. Sobre todo cuando tenía que hacer, no sé, 9, 10 materias por año. Era medio molesto. Era medio molesto parar. Que bueno, esto aparte es un
de docente de motores. Voy a estar yo a cargo únicamente de las clases teóricas de los lunes, de los miércoles, sí, miércoles 19 a 22. Mi nombre es Rodrigo González, para el que se ha unido y no me conoce, no tuvimos la oportunidad de presentarnos. Yo soy, bueno, ya soy licenciado en desarrollo y producción de videojuegos, estudié en la UNPAS, estoy esperando que cerrar algunas cositas y ya tener el título en la mano, pero estamos ahí. Nos van a estar acompañando los días lunes con la parte práctica. Luca Moyano, compañero también de UNPAS, también es docente de Fundamentos 1, ahora que, no sé, creo que ustedes, los que han cursado con los que han cursado con Néstor Arriola, por ahí lo tuvieron ayudándonos en las prácticas. Ahora Luca se va a estar haciendo cargo de la parte de la materia en general, de la parte teórica. Y está Nacho Reinaga. Bueno, Luca también, licenciado, está con nosotros. Ahí ya estamos terminando los papeles. También estudió en UNPAS. Y Nacho Reinaga, que él, no sé de dónde viene, pero también está graduado. Le preguntarán a ustedes el lunes, no este lunes, porque este lunes no tienen clases, el otro. Eh, es presencial la de UNPAS, es presencial la de UNPAS. Pregúntenle a Nacho, que él tiene data sobre una licenciatura en videojuegos virtual. A Nacho probablemente lo tuvieron en diseño, ¿puede ser? Diseño de videojuegos, diseño Introducción, lúdico, no sé cómo se llamará la materia. introducción al diseño de los videojuegos. Ahí va, intro al diseño, perfecto. Sí, él dio esa materia. También es docente en Hurlingham, si no me equivoco, en la Tecnicatura de Hurlingham. Y está haciendo una licenciatura por lo que hablé con él. Igual él después se presentará, obviamente con mucho más firulete del que lo puedo llegar a presentar yo. No tenía foto de Luca, así que le presté mi cuerpo y le puse el loguito que usa él siempre para presentarse. Eh, Encima Nacho me cargó una foto que era más o menos parecida a la mía, entonces fue como que me quedó ahí. Me reí solo, como durante 15 minutos por esta imagen tan tonta. Eh, bueno, ellos van a estar haciendo las cuestiones de prácticas, guiándolos un poco a ustedes, los días lunes de 19 a 22 también, si mal no recuerdo. Yo los lunes no voy a estar, voy a no tomé el rol de las cuestiones prácticas, pero vamos a estar en contacto, obviamente, y vamos a estar organizando las actividades que van a estar realizando ustedes. ¿Me pasé una? No. Ok, motores gráficos. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué significa motores gráficos? Bueno, en motores gráficos la idea es que profundizaremos, es que nos metamos de lleno ya en lo que es desarrollo de videojuegos. Nosotros venimos laburando desde Fundamentos 1, un poquito vieron motores, los que estaban haciendo la formación profesional en Fundamentos 2, le dimos un poquito más de bola a motor, pero también lo estuvimos tocando un poco por arriba. Y los que hicieron Fundamentos 2, pero desde el lado de la tecnicatura no hicimos nada de motor. Muy poquito, y lo que hicieron lo hicieron por cuenta de ustedes. En esta materia nos vamos a meter de lleno ahí, vamos a entender qué es un motor de videojuegos y la idea sería que cada uno de ustedes pueda tomar la responsabilidad de implementar cualquier tipo de mecánica y cualquier tipo de bueno, eso, cualquier tipo de mecánica o cualquier implementación, asset o rol técnico, de artista técnico que haya, puedan llegar a meterse ahí. Por lo menos saber de qué les están hablando, si están hablándoles a alguien que implementa, a alguien que está en desarrollo 100%. La idea igual es que todos llevemos adelante un jueguillo. Em, Tiene una banda de unidades esta materia. Tiene una banda de unidades, no son tan largas, son unidades de 2 o 3 semanas como mucho.
La primera vamos a hablar un poco de que arranca hoy, que va a ser una clase dentro de todo, creo que corta. Ustedes saben que soy muy malo para plantear tiempos de clase, pero creo que es una clase corta. Los gremios docentes estamos de paro. Yo no quería parar 100%, pero no quería dejar de hacer la presentación de esta materia, pero sepan que los docentes estamos en pie de lucha porque no nos vienen robando el suelo desde hace 2 años de una forma descarada. Em, Así que por eso la clase de hoy va a ser cortita, pero si no vamos a tener 3 horas de clase generalmente. Unidad 1, arquitectura de motores de videojuegos. Vamos a ver ahí un poquito cómo están montados estos motores, qué tienen, cómo se conforman, qué es un motor de videojuegos, qué es un motor gráfico, qué es un motor de física. Unidad 2, vamos a ver un poquito de scripting y, o sea, un poquito de código, un poco más centrado en la arquitectura de ese código, de cómo organizamos nuestros códigos para que sean funcionales y escalables dentro de un motor de videojuegos y ya no que sean solamente funcionales en, en un entorno de desarrollo integrado o de programas de consola o de aplicaciones. Unidad 3, un sistema de inputs. Acá es donde vamos a hacer un poco de hincapié en la idea de que nuestros videojuegos puedan, de alguna manera, ser desarrollados pensando en multiplataforma, ¿no? Que no tengamos que volvernos muy, muy locos a la hora de tener que portear un juego. Decime, Flor. Quería consultar qué motor gráfico vamos a usar, si es que vamos a usar Unity, vamos a ver un poco de todo, vamos a usar Godot, vamos a ver un poquito de Unreal o qué vamos a ver. Ahí va, perfecta pregunta. Desde la cuestión teórica, la materia va a estar señalando aquellos elementos que se comparten entre todos los motores de videojuegos, que vamos a ver que básicamente todos los motores de videojuegos hacen lo mismo de distintas maneras. No todos, pero la gran mayoría hacen un poco lo mismo de distintas maneras. Vamos a señalar esas cuestiones y después vamos a trabajar generalmente haciendo paralelismos entre Godot y Unity. Las partes prácticas, que son implementaciones de lo que veamos desde la teoría y el desarrollo de un videojuego, ahora vamos a entrar en profundidad ahí, lo van a decidir ustedes en qué motor quieren trabajar. Ahí, imagino que hay gente en la que por ahí Unity o no han trabajado y por ahí es muy complejo, no muy complejo, sino muy pesado para el hardware que por ahí alguien tiene en casa, qué sé yo, y Godot funciona en una tostadora, lo cual es algo que hay que aprovechar, aplaudir y aparte industria nacional, código abierto, Unity no para de a veces meter la patita Funciona, en... funciona hasta en el celular, Godot. Sí. Y aparte que es uno de los, o sea, es uno de los motores con más crecimiento en los últimos años, eso es algo que ya es innegable, ya vimos que, no sé, Battlefield tiene el editor de motores, el editor de niveles implementado en Godot, no sé, ha llegado a industria AAA. Y nada, yo creo que está bueno formarse en eso porque realmente considero que va por ahí. A mí me duele un poco nomás Godot, hay algunas cosas que todavía no las entiendo o hay cosas que no puedo pasar, por ejemplo, de Unity a Godot, entonces por ahí estoy mucho más cómoda con Unity. Pero si nos da la computadora, ¿podremos intentar hacer las cosas en Unreal? Sí, creo que sí. No sé muy bien si los chicos si Luca y Nacho, si alguno de los dos maneja Unreal en particular. Em, yo preferiría que nos mantengamos en Godot y Unity. Si querés aventurarte, te voy a decir que le mandes mecha. Lo que te recomiendo es que durante el año vamos a estar desarrollando como pedacitos de cosas de forma individual y de forma en grupos. Vamos a estar desarrollando un gran videojuego. Un gran videojuego, un juego que va a tener 3 meses de desarrollo. Por ahí las copartes individuales, si te querés aventurar y ya dominás Unity y te querés aventurar
a programar en Unreal, bienvenida. Por ahí la parte que se hace en grupo, te recomendaría que uses o Godot o Unity, eso es algo que eventualmente se van a tener que poner de acuerdo con los grupos, ya que por ahí no todos pueden programar o correr incluso el motor, ¿no? Recuerden que Unreal Engine usa C++ como lenguaje, como único lenguaje, aunque tiene un lenguaje como visual, con blueprints y qué sé yo, pero si tenés que programar, Casualmente fue mi primer lenguaje C++, así que ahí va. lo tengo calado en lo profundo de mi cerebro. Este, sí, no, pero nunca me metí en Unreal, a pesar de que viste que dicen que bueno, que Unreal es el estándar para los juegos AAA y la industria y todo eso. La industria que no es indie, claramente, ¿no? Claro, sí, estás hablando de juegos que tienen 80 personas desarrollándolos. Y cuando no es así, que también hay juegos indies hechos en Unreal, el problema es que se ven todos iguales. Eh, Palworld. Requiere mucho trabajo salir de que todo se vea igual en Unreal. Pero sí, a ver, jugar con lo que quieran. Después, la entrega fuerte yo te recomendaría que la mantengas en Godot o en Unity. Bueno, de subsistema de inputs, que hablábamos de esto, ¿no? De esta idea de que nuestro juego pueda ser publicado en multiplataformas, que esto por ahí hace unos, no sé, conversiones anteriores de los motores o antes, que haces Luis, por ahí era un lindo lío hacer un port, aunque hacer un port no es únicamente hacer un cambio del reconocimiento de inputs, hay un montón de cuestión de UI y de game design que hay que adaptar, pero en esta sección nos vamos a enfocar en esto, ¿no? En hacer un mapeo de entrada que podamos adaptar a cualquier tipo de dispositivo de entrada. Sí, es un lindo lío hacer un port, en realidad. Si no, habría ports de todo para todos. No serían más fácil hacer esos tratos. La unidad 4 vamos a ver el subsistema de físicas. Acá vamos a hablar un poco de lo que es el motor interno de físicas que vienen incluidos en los motores de videojuegos, de cómo trabajan y de qué se encargan de hacer. Acá vamos a hablar un poquito de cómo es, bueno, la parte del loop, del game loop que está específicamente puesto acá, interacciones, colisiones, gravedad, todo ese lindo mambito, materiales físicos. Por ahí, sistema de render, que bueno, es el sistema que se encarga de mostrarnos las cosas que suceden en pantalla, aquel que se encarga de ver, de dibujar en pantalla, de trazar rayos, de iluminación, de sombras, bueno, de shaders, vamos a hablar un poquito de shaders. Después, subsistema de audio, los motores, sí, también va por ahí, los distintos tipos de procesamiento de imagen, HDRP, URP. Después en sistema de audio vamos a ver un poquito, bueno, introducción a audio 2D, una introducción a audio 3D. Tengo entendido que la mayoría de ustedes este cuatrimestre está cursando la materia de audio. ¿Esto es así? ¿Quién está cursando la materia de audio? Sí, sí, Esa. Sí, yo. Yo de audio digital entiendo muy poco. Porque en por dos. toda mi licenciatura no hubo Sí. una materia de audio, lamentablemente. Todos Eh, aprenden. Entiendo algo de composición musical porque he estudiado por otros lados, pero así que toda la información que me traigan de esa materia yo la absorbo y la aprendo de ustedes. Y por último, unidad 7, exportación y publicación. Acá vamos a ver cómo preparar nuestro proyecto para hacer el export, que esto funcione bien. Vamos a hablar un poco de las condiciones de publicación. ¿Qué es esto de acá? Las condiciones de publicación en las plataformas más comunes. No sé si han hablado de esto por ahí en producción. ¿Les han hecho investigar un poco cómo se publica en Steam, cómo se publica
Itch.io, bueno, y publicar en Itch.io es facilito, pero bueno, igual como vincular una cuenta de banco a Itch.io, cómo poder cobrar las donaciones. Un poquito nomás sobre como cuáles son las condiciones que te piden de pago y eso. Sí, un Steam, pantallazo. Itch.io y la Play Store. Estuvimos viendo nada más. Y Steam que te Perfecto. cobra $100 por subir cada juego. Te los devuelve. Sí, te los devuelve, entre comillas, depende cómo te vaya. Te los devuelve. Tenés que juntar, creo que. No recuerdo si con los primeros $1000 te devuelve. Pero sí, si no vendes nada o tus juegos gratis se los quedan ellos, que igual tiene mucho sentido. O sea, Sí, publicidad básicamente. El uso de su sí, sí. plataforma. Igual se quedan con el 30% de todo lo que factures, que me parece bastante alto ese número, Es un negocio pero redondísimo para ellos. sí. Igual Steam es uno de los pocos monopolios que abrazo rotundamente. Qué grande el gordo. Te soluciona el multijugador de una manera terrible, así que. Sí. No, aparte tiene precios localizados, es amiguero. Te deja devolver el juego si no te gusta, si no lo jugaste, si no lo puede correr. No te cobra $90 por cualquier cosa. Es una linda historia la de Steam. Algún día si quieren hablamos de eso. Perfecto. Em, esta data la conocen porque es la de misma en todos los... se cerró todo, ¿no? Ahí está. En todas mis materias es esta la data. Subí un poquito este número de acá. Pero bueno, la materia tiene dos parciales. Los parciales son teórico-prácticos. La parte práctica, un poco como vamos a plantear un pequeño roadmap sobre este proyecto que vamos a estar desarrollando en grupo. Vamos a tener que llegar a distintos hitos. Y la parte práctica de eso es, bueno, se llegó o no se llegó al hito. Así que vamos a tener que estar trabajando fuerte ahí. Y la parte teórica van a ser un par de consultas o como un múltiple choice, así algo medio como para cumplir con la parte teórica. Em, las partes teóricas van a estar seguramente mediadas por campus virtual, en donde se pueden poner un lindo entorno en eso, y aparte es la manera correcta de hacerlo, donde tenemos la validez de la universidad. Los parciales se aprueban con 6. ¿Qué quiere decir el 60% del examen? Aprobar los dos parciales con nota de 6 o más quiere decir que se aprobó la materia o que quedó en condición de aprobado la materia. Esto quiere decir que aún falta rendir el examen final. Em, tranqui, tranqui. La materia igual es promocional, se puede promocionar si obtienen 8 o más en los dos parciales sin acceder a los recuperatorios, o sea, en las dos instancias planas sin recuperatorio, promocionan la materia con 8 o más, o sea, 8, 9 o 10. 10 y 7 no promociona, 8 y 8 promociona. No es una cuestión de promedio, es una cuestión de las dos instancias con 8 o más. ¿Qué significa promocionar? Que no tienen que rendir al final, ¿no? Que ponemos el tilde, basta con la cursada para validar los conocimientos. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, las evaluaciones. Bueno, van a ser a través del campus virtual, las entregas de los proyectos van a ser a través del campus virtual. La realidad es que el chequeo de los avances de los videojuegos lo vamos a estar haciendo por un repositorio en Git. Vamos a ver Git en profundidad. Vamos a ver cómo organizar equipos de trabajo a través de Git. Eso de hecho es la clase que viene. Y un poco de las exigencias de los parciales es que como la evolución constante de este producto incremental que van a estar desarrollando ustedes, ¿no?
sea, no me sirve que una semana antes del parcial me metan 27 commits. La idea es que todas las semanitas le vayan mandando un poquito. Al usar tecnología Git, vamos a saber quién está haciendo cada commit. Y también vamos a estar, como no sé, no sé si hace un juego, todas las corridas. En realidad sí, pero queremos fingir demencia de que no. Como que siempre decimos lo mismo y siempre corremos al final. Pero bueno, es nuestro granito de arena para contribuir en el no crunch a la industria, que es como uno de sus males. Em, Eso mismo, así que laburen semana a semana, pónganse en contacto, charlen entre ustedes. Todavía no armamos los grupos, ya los vamos a armar. La mayoría de ustedes ya se conocen, seguramente tienen algunos grupitos. Profe, ¿van a hacer vos los grupos? Preferiría que no. Preferiría que los armen ustedes. Ya veo esta situación a lo educación física en la secundaria, que uno no se elige. Van a ser de a 4, tranqui, esto ya lo vamos a hablar cuando cuando presentemos las consignas. De hecho, ya está calendarizado, así que no se preocupen por eso. Espero no salga mal con los grupos. Bueno, ¿por qué no hacemos los grupos hoy? Tenemos unas semanitas para que se conozcan ustedes y traten de ver con quién tienen afinidad para trabajar. Incluso muchos de ustedes ya trabajaron juntos en otras materias, en la materia previa a esta que es Fundamentos 2, así que creería que debería salir más que nada aceitado. La gente que después de una primera instancia de armar grupos de forma orgánica queda sin grupo o lo que sea, bueno, ahí empezamos a asignar, ahí metemos mano el equipo docente, pero mientras tanto, si pueden armarlo ustedes, es buena práctica. Sobre todo porque por esto, ¿no? Es feo que te obliguen a trabajar con gente con la que por ahí no tenés mucha afinidad o qué sé yo. Por más que después en la vida uno trabaja con gente que ni conoce. Tranqui, todavía no hay. Olvídense que tienen que armar grupos. Yo les cuento nomás cómo funciona la jugada. Todavía no nos vamos a meter a hacer eso. Pero tranqui, que eso lo van a estar haciendo con los chicos de los lunes. Bueno, además esto, ¿no? Todas las entregas van a ser a través de Campus. En la segunda diapositiva de esta presentación, que las voy a cargar al Campus, tienen mi mail de contacto por si necesitan contactarme por lo que sea. A través del Campus me pueden escribir, tanto a mí como a Luca y a Nacho. Siéntanse súper libres de hacerlo. De hecho, si la consulta es general, mándenos el mismo mail a los tres y el primero que pueda les contesta. No pierdan ahí la comunicación, que es clave, sobre todo cuando sucede algo o cuando no y hay dudas. Ok, ¿preguntas? Todo joya. Vámonos. Bueno, motores gráficos, vamos con eso. Motores gráficos, ¿qué cosa es un motor gráfico? Estamos hablando de una herramienta de software que está compuesta por una banda de subsistemas que medio nos ayudan a nosotros, los desarrolladores de videojuegos, a no tener que arrancar desde cero completamente. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de tratar de hacer un juego desde cero, o no sé, ha usado, no sé, GamePy, que ya soluciona bastantes cosas, pero aún así hay mucho que trabajar. Es realmente un lindo dolor de cabeza.
estos motores gráficos, estos motores de videojuegos nos ayudan justamente con esto, ¿no? Ya tienen muchísimos de los sistemas que deberíamos programar y que funcionan como muy similar en todos los juegos o en la gran mayoría de juegos, para que no los tengamos que hacer nosotros de cero. Y la gran ventaja es que todos estos sistemas, por lo general, son parametrizables, entonces podemos cambiar esos parámetros para que estos sistemas trabajen como nosotros querramos en nuestro juego en particular. No sé, se me ocurre, puedo cambiar la intensidad de las sombras, pero las sombras van a existir. Yo por ahí no necesito que mi juego tenga una gravedad de 8.6, pero necesito que tenga una gravedad. Entonces, esta acción de el pull hacia abajo de los objetos ya viene solucionado por el motor de físicas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, acorta muchísimo los tiempos de desarrollo. Imagínense que tengan que desarrollar todos estos sistemas ustedes cada vez que quieran hacer un juego. Y bueno, tendríamos un gran problema. Todos nuestros juegos serían Arkanoid, Tetris y Space Invaders, que igual son juegardos. Pero claro, distan mucho de cualquier juego de Rockstar Games o lo que estén jugando ustedes ahora. ¿Qué están jugando ahora? Blueprints. ¿Es un juego que le puso el nombre de Blueprints o es lo que No, estás haciendo? no es Blueprints, es Blueprints de príncipe. Ah, ahí va. No lo conozco. Persona 5, Sudoku, juegardo Sudoku. Monster Hunters, Path of Exile, New Genetics, Genix. Muy bien. Lo quiero jugar, todavía no me lo compré. Resident Evil, el Deliverance 2, Civilization 6. Nunca me enganché con Civilization. Estoy jugando uno que se llama Pluto. Es un deck builder. em, es un deck builder como de magos, que en lugar de tener cartas, tiras hechizos con los dedos. Una cosa muy extraña, compleja y hecha con 2 pesos. Búsquenlo, tiene una demo gratis en Steam. Recién alunizado, Resident Evil. Buenas, profe, ¿qué hace Bruno? ¿Todo bien, amigo? Bienvenido. Te perdiste toda la explicación de cómo vamos a elaborar en la materia, pero es igual que siempre, así que no te perdiste nada. Blueprints, amo cómo está dibujado, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Sí, 6. Bueno, va un poco por ahí, ¿no? La gracia de esto es que nos va a permitir a nosotros concentrarnos más en qué es lo que queremos hacer, o sea, cómo queremos que el juego labure, cómo queremos que el juego sea, más que en el cómo. Todo esto ya viene recontra resuelto y está buenísimo para nosotros. Qué sé yo, antes había que arrancar desde cero, desde la primera línea de código y esto era una locura. Después apareció algo que se llamaba como, no sé, unos primeros como proto motores de videojuegos. Esto lo estoy jugando de memoria. Tenemos, no sé, Scum, que era como un pequeño motor de videojuegos que hicieron para los Maniac Mansions. eh, y después los chicos de ID Software, cuando hicieron Doom, eh, fueron como o esto es lo que se dice, qué sé yo, que fueron los que sentaron la idea de esto, ¿no? De tener código base que les sirva para un montón de juegos, que maneje las cuestiones básicas que van a hacer, que hacían con Wolfenstein y que estaban haciendo con Doom, y no tener que tocar tanto eso y después que todos los cambios que eran superficiales no sean tan locos. La otra vez estuve investigando un toque sobre PyScum. PyScum, que es un Scum en Python, que a Python le encanta ponerle Py a todo. Mirá qué loco. Bueno, sí, es como el proto motor de videojuegos, ¿no? Como que
tiene se dice que es como un intermedio entre un motor de videojuegos y un lenguaje de alto nivel, que justamente los utilizaban para hacer todas estas aventuras gráficas sin tener que arrancar de cero todo el tiempo. Es esa la idea, justamente es esa la idea. Sobre todo en un momento en donde la industria como que empieza a crecer y empieza a ser más interesante, los niveles de procesamiento de los ordenadores son cada vez más potentes y está todo el mundo como después del quiebre que tuvimos, porque todos los juegos que salían eran todos horribles y eran todos malísimos y se hacían por una sola persona. Bueno, entra el diseñador de videojuegos a la escena. Antes todos los juegos los hacían programadores nada más y bueno, entonces ahí como cuando se separan esos dos roles es que empieza a verse la necesidad de un poco de esto también. Em, ¿Cómo funcionan? ¿Cómo es que todo esto funciona? Que los motores de videojuegos nos solucionan un poco la vida. Bueno, en realidad lo que está sucediendo por atrás es que hay muchísimos subsistemas que trabajan en paralelos pero sincronizados. em, y que en conjunto van solucionando todos estos problemas, ¿no? Son subsistemas que están encargados de partes particulares del desarrollo de software, eh, y que con ellos y que tenemos acceso a ellos y que podemos ir trabajándolos y trabajando de a poco en cada uno de los aspectos que vamos a necesitar. Por mencionar algunos que no son los únicos, tenemos todo un subsistema de entradas, todo es un subsistema que lo que hace es capturar todo el input que, que esté disponible en el sistema y lanzar los eventos de que esas teclas, esos inputs están sucediendo. Motores de física, todo el subsistema de física, que básicamente se encarga de colisiones, de gravedad, de detectar interacciones entre elementos, scripting. Sistema de scripting, justamente los motores nos permiten expandir la lógica que ellos ya traen, expandir y modificar. Esto es, creo, o sí, te diría que para mí es lo más importante que tiene un motor de videojuego. Si no, estaríamos haciendo todos juegos iguales. Un poco lo que pasa con Unreal Engine cuando lo agarra gente que no domina el motor o que está aprendiendo a hacer videojuegos, que le salen todos los videojuegos iguales, todos se ven iguales, todos son copias de Fortnite. Básicamente porque el motor viene seteado así, tuki, y vos lo que haces es tirar 3 o 4 elementos dentro de la escena y mirar el videojuego que hice. Em, Sistemas de audio, subsistemas de audio, ¿no? Nos permiten, bueno, por lo general están conformados por streamers y listeners, o sea, o sea, entidades que emiten sonido, entidades que reciben sonido, y justamente nos permiten a nosotros reproducir sonido, música y efectos. Y render, que es todo el apartado que se encarga, todo el motor que se encarga de dibujar en pantalla lo que haya que dibujar y la interacción que suceden entre estas cosas. Acá vamos a tener iluminación, rayos, sombreado, texturas y no se me ocurre más nada ahora, pero va todo por ahí. Ok, todos estos sistemas ya los conocen ustedes, ya han trabajado con ellos por lo menos un poquito, imagino. Por lo menos todos los que hicieron Fundamentos 1, con Néstor sé que hacen un videojueguín, creo que hacen alguna especie de Arkanoid. Em, Imagino que se habrán dado cuenta, y si no, lo vamos a evidenciar ahora, en esta idea de que los motores de videojuegos trabajan con un loop. Claro, nosotros hasta ahora, ¿cómo estamos programando? ¿Cómo es que hacemos nuestros scripts? Nuestros scripts todos nuestros programas tienen un punto de entrada,
al programa, y este punto de entrada, si estamos hablando de programación orientada a objetos, genera instancias de objetos y le pide a estos objetos que interactúen, o sea, que hagan lo que saben hacer, básicamente. Y este punto de entrada va llamando tuki, 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 tuki. Empieza, termina, se acaba. Ok. El motor de juego trabaja un poco con esta idea. Pero más o menos, más o menos. Justamente podríamos decir que todo motor de videojuegos trabaja según su frame rate, haciendo un game loop constante. Este game loop constante podríamos definirlo como un while el juego está funcionando, hacemos esto. Lo primero que hacen casi todos los motores es reconocer las entradas, poner a trabajar el subsistema de inputs, reconocer las entradas que están sucediendo, ponerlas en una cola de inputs y eventualmente llamar a todos los eventos que se relacionan con eso, ¿no? Como, bueno, che, se apretó tal tecla, che, está apretada tal tecla, tal tecla, tal tecla. O justamente estar a disposición de que la lógica integrada por el desarrollador del juego quiera consultar que eso se apretó o no está, si está apretado o no está apretado en este tick en particular. Lo segundo que hacemos es justamente actualizar la lógica. No lo hacemos nosotros, lo hace el motor. Los que trabajaron en Godot conocen este método que viene como parte del lifetime de todos los nodos. Y esto en Unity se llama... ¿Cómo se llama en Unity? Update. El update, gracias. Que básicamente es son todos es una función que se va a estar llamando cada vez que tengamos que actualizar la lógica interna de cada una de las entidades que viven adentro del motor o que están vivas en este momento en el motor. Por ejemplo, se mueve el personaje, se activa una palanca, cuando se activa la palanca, ¿qué sucede? Bueno, sucede esto, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo hubo entre el llamado anterior o no? Se actualizan esos datos, se actualizan las métricas. Todas estas cuestiones lógicas suceden después de la captura de input del usuario y no en realidad antes, sino que en paralelo a el procesa físicas, que el procesamiento de las físicas. El motor de lógica, digamos, nuestro motor de scripting, el subsistema de scripting va en paralelo con nuestro motor con nuestro motor de físicas, que tiene un rate fixeado, tiene un rate fijo, sin importar a cuánta velocidad están dando nuestro juego. Justamente este es el Physics Update en Unity, Physics Process en Godot, y después otros motores de videojuegos tienen su propio nombre, pero la lógica también es la misma. El Physics Process suele ejecutarse a 50 frames por segundo, o sea, 50 ticks por segundo en realidad, porque no estamos hablando de frames, porque no estamos dibujando nada en pantalla. Y esto lo que hace es calcular colisiones e interacciones entre objetos a través del motor de físicas. ¿Cuánto se tiene que caer en este tick? ¿Cuánto se tiene qué cosas están superpuestas? Llamar a los métodos que suceden, a los eventos que suceden cuando dos cosas se superponen y resolver todo eso de alguna manera. Y por último, se dibuja la pantalla. Entonces, ¿cuál es la lógica? Obtenemos la información del usuario, la interacción del usuario. Actualizamos la lógica, actualizamos el estado del juego. Si cabe, se actualizan el estado físico del juego y después con el estado, todos los estados ya actuales, vuelvo a dibujar la pantalla. ¿Cuántas veces sucede esto? Salvo el Physics Process que corre en paralelo y se sincroniza con esto, sucede una vez por frame. ¿Qué sucede? Un juego que procesa muchas veces, que tiene un frame rate alto, va a estar haciendo esto muchas veces, y un juego que tiene un frame rate bajo va a estar haciendo esto menos veces. Entonces, para calcular
distancias, velocidades, desplazamientos. Hay que tener en cuenta frame rate siempre. Esto lo vamos a ver más adelante. Igual creo que algo de esto saben. Por último, se dibuja y arranca el ciclo de vuelta. O sea, se toma nueva vez por otra vez el input del usuario, actualizamos lógica, actualizamos físicas, imprimimos en pantalla. Tac, 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 tac. Así hasta que el juego termina. O el juego se cierra, básicamente. Em, Esto lo conocían, sabían que funcionaba así, se lo imaginaban. Está loco, porque todas las estructuras esta estructura de entidades de juego, que ahora vamos a hablar un poco de eso, em, funcionan como de esta forma en particular y es muy interesante, ¿no? Es como que hay un gran orquestador que tiene de alguna manera conocimiento de todas las entidades que estaban en el juego y es el orquestador que recorre de alguna manera todas las entidades del juego y les dicen, dale vos, ahora hace tu physics process, bueno, ahora hace tu physics process, ahora hace tu process, ahora listo, nada, le pido al motor de render que dibuje, le paso todos los datos, el motor de render dibuja, arrancamos de nuevo, me fijo, ¿qué hay acá? ¿Qué se apretó? ¿Qué teclas están apretadas? Le pido a todos los objetos que procesen este tick, voy al motor de físicas, actualizo el motor de físicas, actualizo pantalla. Y esto se está haciendo constantemente, lo cual es súper entretenido. Ustedes podrán verlo, no sé, los que conocen, los que estuvieron trabajando con Godot, en Godot hay algo que se llama el scene tree, el árbol de escenas, que básicamente es uno de las clases más importantes que están vivas en Godot y justamente tiene acceso a todas las escenas del juego. Y conocen la jerarquía que existen dentro de estas escenas. Entonces, cada vez que la escena arranca, cada vez por tick, bueno, primero calcula los inputs y después recorre todos los nodos del scene tree que esté activo, de la parte del árbol de escenas que está activo, y le dice, che, te tenés que actualizar, actualizate, pa. Y se van actualizando, tac, 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 se actualizan todos. Después le pedí al motor de físicas que haga lo mismo. El motor de físicas actualiza todos los nodos según el estado en el que estén y después dibuja en pantalla. Por eso es que vos al Sentry de Godot le podés pedir cualquier cosa. Desde el Sentry del Godot vos podés acceder a cualquier nodo, porque justamente es como cuando estuvimos hablando un poco de árboles en fundamentos, eh, puede recorrer todos los nodos justamente, valga redundancia, para acceder a cada una de las entidades que están vivas en ese momento. También tiene acceso a las que no están vivas, pero por lo general uno no accede a eso. En realidad, al menos que quiera cambiar de escena. En ese momento sí. En Unity es Update y Fixes Update. Exactamente, sí. Exactamente. Fíjense, vamos a ver esto. Siempre va a pasar esta idea de que los motores de videojuegos suelen trabajar de formas muy similares. Lo que en Godot conocemos como Process y Physics Process, Unity lo hace igual de manual, y Unreal también lo hace de igual manera. Salvo que estemos hablando de motores que todavía simplifican más esta situación, como motores por bloque, por código en bloque, que no separan estas lógicas, sino que está toda junta, em, funcionan así, no hay vuelta que darle, en realidad. Vamos a ver que siempre está este paralelismo entre motores de videojuegos. Entonces, bueno, ¿cuál es el mejor? Esta es una pregunta que por ahí uno cuando empieza a hacer videojuegos es como, bueno, che, ¿cuál de estos aprendo? La respuesta no hay respuesta. Dependiendo del scope de tu proyecto, dependiendo qué estás queriendo programar, dependiendo la expertise del equipo de desarrollo, te conviene ir a uno o a otro. Básicamente,
Bueno, sí, se habla esto, ¿no? Se habla que la industria AAA trabaja con Unreal. Y esto es un poco cierto. Unreal es uno de los primeros motores de código propietario comerciales, creo que es del 98 o por ahí, que han existido y tiene el mercado bastante ganado. Con el tiempo fue mejorando muchísimo. Unreal 5 es una locura, la capacidad que tiene de trazado de rayos, toda la capacidad visual que tiene es de otro planeta, pero también es mucho más complejo al ser un motor tan grande que con tanta capacidad de personalización y con tantas herramientas también se hace un poquito más difícil de manejar, ni hablar de que requiere un hardware que muy específico, ¿no? Muy potente en realidad. Pero se usa hoy en día, no se usa únicamente para realizar videojuegos, se usa para hacer series, para hacer películas y demás cosas, ¿no? Creo que el primer caso que se me ocurre es esta idea del Mandalorian, la serie de Disney, que en lugar de utilizar fondos de croma, fondos verdes para hacer las escenas de combate, tienen una pantalla 360 en donde tienen pre-renderizada una imagen, o sea, un video hecho en Unreal Engine para que los actores se sientan como adentro de la película o adentro de la escena y no tengan que estar, oh, y volvió Super Nice, y no tengan que andar imaginándose esa escena, ese momento, ¿no? No sé si vieron la escena en la... No me sale el nombre del actor de Gandalf. ¿Quién lo sabe? ¿Quién es el loco del Señor de los Anillos acá? Ian, Ian Mac algo, ¿no? ¿Quién es Ian Gandalf? McKellen. Creo que sí. Que hay una escena en el Hobbit en la que el chabón está como así actuando y de repente se da cuenta que está como con un fondo de croma todo horrible y hace como se tapa la cabeza, como, ¿qué hago acá, la puta madre? Eh, bueno, un poco eso se ha solucionado con Unreal, ¿no? Es una herramienta que sirve para eso. Después tenemos Unity, que es un motor que aparece cerca de los 2008, 2009, 2010, creo que 2010, si mal no recuerdo, en los que cuando aparece Unity se crea esta idea de, listo, viene a democratizar del desarrollo de videojuegos y de hecho un poco lo hace. Unity toma algunas decisiones de desarrollo que están buenas, como por ejemplo que su lenguaje principal es C Sharp, que es bastante más sencillo que C++, y lo que hace Unity es agarrar ese lenguaje de C Sharp y en tiempo de compilación tiene un traductor y lo pasa a C++ y después todo trabaja en C++. Esto es una decisión de diseño del motor para que el, la entrada sea más sencilla, ¿no? Que no tengas que saber C++ para entrar y puedas programar en C Sharp, que es un lenguaje como súper amigable y súper tipazo. El tema de Unreal es que sirve mucho para proyectos de mundo abierto porque tiene muy internalizado, supongo, la optimización. Por eso se usa para juegos más pesados. Ahí va. Em, el buen Unreal. Nunca me metí mucho por ahí. Mundo abierto en Godot. Olvídate, todo se puede hacer. Bueno, Unity viene un poco a eso. Es muchísimo más liviano que Unreal. Es bastante sencillo de utilizar, es muy amigable. Se pueden hacer un montón de cosas. De hecho, creo que es el rey del mobile. Que tiene como una tasa muy grande de lo que es el desarrollo de gaming en mobile. Se hace en Unity. Eh, Permite realidad aumentada, permite realidad virtual, publicación multiplataforma,
La verdad que estuvieron haciendo las cosas muy bien durante mucho tiempo. Tiene titulazos como Hollow Knight, así a simple vista. Y anda muy bien, la verdad. De hecho, creo que es el motor con el que más horas, al que más horas le he dedicado de vida. Y es muy bonito. ¿Qué pasa con Unity? Bueno, Unity eventualmente se convirtió en una empresa pública y ahora hay que contentar accionistas. Y cuando hay que contentar accionistas se empiezan a tomar medidas un poco extrañas a veces. Y en los últimos años Unity ha tomado decisiones extrañas y de forma completamente unilateral, lo que ha hecho que la industria del videojuego le tenga, sobre todo los indies, ¿no? Que luchan por el pan de cada día, no son Ubisoft, no son EA, sientan cierta desconfianza. Y esta cierta desconfianza hace que la gente trate de buscar otras soluciones. Y otras soluciones son Godot Papá, argentino, código abierto, barato de recursos, hecho por comunidad. Pero no se puede reproducir en MP4. No le puedes poner un Bueno, El único gran problema que tiene. pásalo a OGG, ¿qué te cuesta? O bueno, le armamos. La gran ventaja de Godot, y es lo que te va a decir todo el mundo, eh, bueno, si querés que Godot haga tal cosa, hacelo. Está ahí el repositorio, uno puede hacer un fork de ese repositorio, Claro, un agregar plugin. data y pedir un merge, Debe existir el hacer plugin el merge seguramente, pasa que la request. verdad no lo busqué. Y bueno, uno hace el plug request y si está bien hecho y bien documentado, es parte de Godot. Tengo Claro. alumnos que han metido mano en Godot. Es más, Godot tiene un apartado que lo vi hace un rato, que vos podés instalarle plugins, que está ahí en el Godot. Sí, Creo que no lo vimos en la carrera, pero bueno. Hasta podés meter presets para juegos. Hay un preset para juego de cartas, mira, hay de todo. Sí, sí. Pero está incluido en el propio Godot, como un repositorio dentro claro, de... sí, paquetes y librerías. Sí, eso lo vas a ver en todos los motores. Imagínate que la cantidad de funcionalidades, a veces, si tuviesen que estar full nativas, ¿sabes lo que pesa ese motor? Godot pesa, sí, no debe llegar a pesar 200 megas. Es una locura, la verdad es que es una locura. Eh, qué cosa hermosa Godot. Bueno, y acá en pantalla yo puse como GDevelop. ¿Alguien conoce GDevelop? Me extrañaría muchísimo. GDevelop es un motor de código en bloques. También es de código abierto. Es multiplataforma. Te permite de hacer prototipos en minutos. Y la verdad que si tenés poco tiempo, estás en una jam, no te querés volver loco, vas a ser un plataformero, o sea, no tenés mecánicas muy locas, GDevelop es un buen motor. Programación en bloque, así como Game Maker, Flor, decime. Yo en ese caso en el que estoy en una game jam y tengo que hacer un 2D, ahí, ahí pongo las manos al fuego ahí en Godot porque es buenísimo el sistema de tiles que tiene. Sí, Que va literalmente pintando el mundo y ay, qué lindo, ahora le pongo el collider como quiero, ¿no? Es hermoso, es precioso. sí. Unity también lo tiene igual, pero es cierto que en Godot anda muy bonito. Pasa que Unity Eh, tiene 2D, digamos, es como que todo es realmente 3D, entonces tenés que andar pensando en eso también. sí, un poco pasa. Em, bueno, GDevelop tiene esto. O sea,
esa situación que acabas de decir, como tipo tengo que trabajar en 2D, tengo poco tiempo, esto funciona muy bien. Si quieren chusmenlo, es algo que le pueden enseñar a sus sobrinitos, si quieren, como tipo, realmente es muy sencillo. Y no y si bien tiene las limitaciones de que de algo que viene tan preconfigurado, no es Scratch, digamos, no estás atado de pies y manos, puedes programar en TypeScript, y ahí cuando te metes a TypeScript tenés muy pocas limitaciones, puedes hacer medio lo que querés con el motorcito. Incluso últimamente tiene algo parecido como a 3D, parecido. No llega a ser 3D, pero funciona muy bien. Es el motor con el que aprendí la lógica de programación y está todo, es programación en bloque, está pensada por eventos, ¿no? Tipo, si sucede esto, hago esto, si sucede esto, hago esto, si sucede esto, hago esto. Se acaba, es muy sencillo. Y esa lógica responde también a esto, a este game loop, ¿no? Todos estos motores tienen esta lógica atrás. Por más que sean motores súper potentes como Unreal, Unity, Godot, o motorcitos súper bebés como GDevelop, GameMaker. Todos hacen lo mismo, tienen un script. Lo que tienen estos es que fixean el process con el physics process, ¿no? Todo trabaja a 50 frames por segundo. Listo, chao. No hay diferencia acá. Y bueno, después, si está tal tecla apretada, ¿qué programa uno? Si está tal tecla apretada, muevo el personaje así. Si está tal tecla apretada, disparo, salto, me muevo, cambio la animación, cambio aquello, cambio esto, cambio aquello. Pero todo tiene esta lógica de input, proceso lógica, dibujo pantalla. Input, proceso lógica, dibujo pantalla. Cosa hermosa si hay GDevelop. Y bueno, por último, los motores tienen algo, otra similitud que vamos a marcar el día de hoy, es esta idea de que es arquitectura basada en componentes. Todos los motores tienen esta lógica de que prefieren la composición que la herencia. Yo sé que el cuatrimestre pasado les rompí el cerebro con herencia, y no es que van a dejar de hacer herencia en sus clases, pero dentro de motores de videojuegos no jugamos tanto con la herencia. ¿Por qué? Porque sería un problemón. Si yo tengo que todas mis entidades tienen que pertenecer a un árbol, a una familia, debería estar creando clases demasiado grandes cuando lo que yo necesito es que mis entidades sean más flexibles generalmente. ¿Por qué? Porque todas son muy parecidas. ¿Cuál es la diferencia entre un enemigo y un MC, y un carácter y un personaje principal? Y bueno, la diferencia seguramente es que uno está controlado por un script y el otro está controlado por el input del usuario, pero después ambos van a atacar de forma muy similar, ambos van a tener un sistema de animaciones muy similar, ambos van a tener esto que el otro. Entonces, son tantas las similitudes que uno podría rápidamente decir, ah, bueno, se parecen una banda estas cosas, por ahí este es un poco más especializado que este, entonces voy a tratar de hacer un sistema de herencias y hacemos lío. Hacemos lío porque en realidad no es que hacemos lío, se puede, pero nos van a quedar clases muy grandes, clases con muchas responsabilidades, vamos a terminar haciendo un spaghetti code ahí que no va a estar nada bueno. ¿Cómo es que esto está pensado? Bueno, básicamente esto está pensado como un sistema pensado básicamente como hay entidades en el juego, en nuestro sistema hay entidades, estas entidades son únicas, y lo que las define son sus componentes, que pueden ser uno o muchos. Entonces, las entidades se forman a través de distintos bloques de comportamiento, de data y de comportamiento en realidad, y lo que define una entidad es qué es lo que la compone y no la entidad en sí, ¿no? Y no el identificador que tiene. Esto puede sonar un poco abstracto,
pero piénsenlo en un mundo de videojuegos. Tiene sentido. Todo objeto tiene por lo menos un componente básico que se llama, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que tiene un nodo en Godot? Solo nodo, o nodo 2D si quieren. ¿Con qué componente viene de fábrica? ¿No? No sabemos. ¿Qué componente tiene un empty? ¿La posición? Exacto, sí, un transform. Un transform. Todo objeto tiene un transform. Y desde ahí arrancamos a construirlo. En Godot no nos da esta sensación cuando creamos lo que sea, que decimos, bueno, ¿qué es este lo que sea? Bueno, es un nodo 2D que tiene un sprite, que tiene un área, esta área tiene un collision, como que, bueno, es esto y a esto le voy agregando cosas. Esta idea es la idea de la composición. Lo que define a mi objeto es de lo que está hecho, de todos esos otros elementos, componentes de los que están hechos. Y esto es así, o esta idea es una idea que se repite en casi todos los motores de videojuegos. En Go vamos a tener esta idea de escenas como unidades, como entidades, nodos como componentes y scripts que son lógica agregada a cada uno de estos componentes o a no necesariamente a todos, ¿no? Pero en realidad todos estos nodos vienen con algún tipo de script previo adentro. En Unity tenemos algo muy similar. Esta idea de escenas en Unity son los game objects, ¿no? Tenemos los objetos de juego. Esos objetos de juego tienen un poco lo mismo. El más sencillo de todos es un empty. Genero un empty y tiene solo un transform. Y a este transform le tengo que empezar a agregar cosas para que se convierta en lo que yo quiero que se convierta. Entonces le puedo agregar un sprite renderer, le puedo agregar, no sé, un collision shape, le puedo agregar un script. Todos esos van a ser componentes que son un poco lo que en Godot son los nodos adentro de la escena. Em, y en Unity un poco pasa esta idea loca de que los scripts son componentes también. O sea, cuando yo quiero que un game object responda, le quiero sumar lógica, le agrego un componente que es del tipo script y se lo agrego y ya. Y funciona. Esta lógica de arquitectura basada en componentes es algo que vamos a tener en todos, o en casi todos, los motores de videojuegos. Y van a funcionar así. Por lo menos los modernos. Lo pueden ver esta similitud. Básicamente son lo mismo. Fíjense que exactamente hacen lo mismo. Nosotros lo que consideramos cuando guardamos una escena y nos la llevamos en Godot, ¿no? Una escena de Godot, ¿no? Que es muy distinto a una escena de Unity. Cuando generamos la escena y la guardamos, es el mismo concepto que el prefab en Unity, ¿no? Como que agarro, genero un game object que tiene todos estos componentes y me lo guardo para poder copiarlo a placer después. En Godot esta diferencia entre la triada de la arquitectura, no puedo hablar, de la arquitectura basada en componentes, se ve mucho más clara. ¿Por qué? Porque en Godot tenemos, sí, entidad, la escena, sí, componentes, lo que querramos agregarle, el área 2D, el collider, el sprite renderer, no me acuerdo cómo se llama todo en este momento. Y a cada uno de ellos les puedo agregar un script. En Unity la diferencia entre componente y script está un poco más difusa, pero en realidad está ahí también, porque yo escribo un script que es monobehavior y se lo agrego como componente al objeto. Listo, ya está. El componente es un monobehavior y funciona. Ok.
¿Esto quiere decir que no vamos a hacer más herencia? No, no quiere decir eso. Probablemente no todo lo que hagamos sea herencia, probablemente no necesitemos que todas nuestras clases estén vinculados a través de esta idea de la programación orientada a objetos tan estructurada, y por ahí nos basamos más en programación orientada a data. A su vez, va a ser que tengamos que responder a una lógica a la hora de pensar nuestras soluciones y de pensar los componentes que hagamos y de pensar los objetos que estamos resolviendo, que sea bastante genérica. Si nosotros podemos, a la hora de desarrollar, generar componentes que tengan una única responsabilidad y que tengan sus requisitos o requerimientos sean súper claros, vamos a poder hacer que estos componentes sean realmente reutilizables y no que yo esté desarrollando por cada una de mis entidades un componente para esa entidad, un componente para esta entidad. Bueno, no tendría sentido. Un componente que mueve un objeto debería poder mover un objeto cual sea. Un componente que recibe daño especializado debería poder hacer que un objeto reciba o una entidad reciba daño especializado como sea, siempre y cuando cumpla sus requisitos, ¿no? Entonces, pensando así, ese va a ser como un poco el desafío a nuestro momento de desarrollar, de diseñar estos sistemas, em, para que nuestro código sea reutilizable. Y después esto nos va a dar a nosotros como desarrolladores cada vez un background más grande y no vamos a estar teniendo que programar todo cada vez que arranquemos un juego. Bueno, estos componentes no los podemos llevar de un desarrollo a otro, si queremos. ¿Cómo la ven? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo que quieran marcar? ¿Algo que quieran sumar? Asumo que no. Bueno, en ese caso, les voy a mostrar un cronograma que tengo armado para ustedes de más o menos cómo vamos a estar trabajando de acá a lo largo de este cuatrimestre y los voy a liberar. Esto ahora se lo subo igual al campus virtual junto a un documento que todavía no terminé, que es la presentación de la asignatura. Esta presentación seguro la han visto en otras asignaturas. Fundamento 2 tenía una, pero estaba más o menos. Estaba más o menos. Vamos a estar trabajando, bueno, acá tienen toda la información de lo que hablamos hoy a la hora de presentación y van a tener un link, porque esto no lo pienso hacer de vuelta, un link a este documento, donde está la data y al final tienen la bibliografía que yo... Estos libros los tengo, voy a ver si se los puedo subir. Vamos a estar trabajando igual básicamente con la documentación oficial de los dos motores de Unity y de Godot y vamos a estar trabajando haciendo referencias más que nada a Clean Code eh, y hablando un poquito de patrones de diseño a lo largo del cuatri. Vamos a estar hablando un poco de patrones de diseño, así que el libro de Jevets siempre es bienvenido. Me perdí el chat de Flor, a ver. No, nada, que yo no sé hace cuánto. El cuatrimestre pasado tenía la versión en español y le había pasado WhatsApp, el libro este, el de Clean Code. Ahí va, yo lo tengo en inglés. Si lo tenés en español y me lo querés compartir, porque yo tengo como cierto recelo en subir bibliografía en inglés, pero Sí, debe nunca estar lo por ahí. encontré. Ahora lo busco y me fijo dónde No, está. Sí, mirá no, que pues yo me lo leí, está muy bueno en español. es, Igual, tiene un Span English porque viste que los dibujos y las huevadas todavía están en inglés, pero. bueno, pero te facilita mucho la lectura si estás trabajando. Claro. No, no, aparte que se vuelve muy gracioso. Bueno, eso.
Clean Code es probablemente tipo Biblia de la programación. Gracias, Gerard. Y Biblia de la programación. Hay quienes hay quienes sostienen que está un poquito viejito. Eh, Martin está supuestamente trabajando en una nueva versión, pero qué sé yo, qué sé yo. No es un obligatorio igual, no es que lo vayamos a trabajar de forma súper hardcore. De hecho, no vamos a programar tan hardcore nosotros, pero me parece que es algo que está bueno leer. Lo que sí va a ser fundamental, las documentaciones, que están disponibles online. Y este lo vimos, creo que yo ya se los he compartido. También están disponibles, o la gran mayoría de los patrones de este libro están disponibles en la página Refactoring Guru. Y están explicados súper fácil, gracioso y con dibujitos. Eh, Esto sí se lo recomendaría como lectura casi obligatoria, porque no obligatorio. Vamos a ver 3 o 4 de estos patrones. Vamos a ver un factory, un abstract factory, un singleton y un state, que son como probablemente los patrones que más usen en su vida como desarrolladores. Pero saber patrones de diseño, conocerlos, ni siquiera saberlos, porque después cuando los tienen que implementar vas y los buscas y chao. Es clave, porque si no uno intenta inventar la rueda y la rueda ya está inventada. Y simplemente porque no conoce la rueda uno intenta hacerla de vuelta. Como no tiene sentido. Ya vamos a hablar de esto, no se preocupen. Perfecto, cronograma. ¿Cómo vamos a estar trabajando? Esto se los cargo igual. La semana que viene vamos a profundizar en Git. Vamos a hablar de roles, en cómo la página de uso está caída. Tengo mis no conocimientos al respecto. Fije si alguien puede fijarse. Vamos a hablar de control de versiones. Vamos a trabajar con Git desde GitHub Desktop. No nos vamos a meter en terminal. El que quiera meterse en terminal, bienvenido. Me parece que no es necesario complicarnos al pedo. Aunque uno se siente super hacker trabajando desde terminal, pero no tiene sentido alguno. Vamos a ver roles de cómo trabajan los equipos que están creando proyectos incrementales. Vamos a hablar de pull requests. Vamos a ver cómo vamos también nosotros a orquestar nuestros desarrollos. Y va a haber algunos requisitos ahí para con el desarrollo que van a estar armando. Debería, según calendario, presentarles la consigna del trabajo final. Vamos a ver si llego. Vamos a ver si llego. Yo creería que sí. Si no llego, se las van a estar mostrando el 30. Me gustaría mostrarles la consigna el 25 para que de miércoles a lunes vayan ya charlándose entre ustedes para ver cómo afrontan el trabajo práctico y cómo arman esos grupos. Y de lo contrario, nada. En esta clase del 30, que es la primera práctica, van a estar armando el repositorio de su proyecto, terminando de armar los grupos, pensando una propuesta para el juego y los chicos van a estar dándoles una mano para fijarse cuál es el scope del proyecto, cuál es un scope alcanzable. Decime, Flor. No, ahí en el día en el que nos des la consigna vas a decir si el juego tiene que ser en 2D o en 3D. Va a estar todo eso escrito, sí. Espectacular. Em, bueno, después vamos a meternos ya en los que son las unidades, ¿no? Que ya no me acuerdo el orden de estas unidades.
Unidad 2, scripting. Nos vamos a meter programación dentro de los motores, ciclo de vida de los objetos, eventos internos, señales, eventos y cómo organizar nuestro código y nuestros scripts dentro del motor. Vamos a profundizar en el patrón basado en componentes, vamos a ver otros patrones, no de arquitectura, sino de diseño, los patrones Factory Singleton, después vamos a ver State Observer, tenemos un primer parcialcito más hacia el final de abril. Después eventos de entrada, mapeo de acciones, dispositivos múltiples, motor de física. Esto vayanlo chusmeándolo, a ver qué opinan. Acá están los contenidos que tenemos que ver. Yo creo que está light comparado al ritmo que manejamos en Fundamentos 2. Así que es un ritmo tranqui. Si alguien tiene ganas de ver algo en particular, lo podemos charlar, podemos meternos, podemos profundizar. Un poco acá pasa es que creo que va a haber ciertos desfasajes con la experiencia que cada uno de ustedes tenga en los motores de videojuegos. Yo estoy haciendo de cuenta que en su vida abrieron un motor de videojuegos. En realidad no, porque tampoco voy a profundizar mucho en cosas muy sencillas, pero las vamos a ver por lo menos por arriba y tratar de leer el ritmo de las clases y de cómo vienen ustedes. Sí, sí, de cero. Sí, es que igual sí, para mí es lo correcto ir desde cero. E igual, nada, va a ser sencillo. Yo creo que va a ser sencillo. Shaders tenemos shaders. Pasa que está bastante avanzado. Shaders. Está en pipeline de render. Introducción a shaders. Igual, Flor, imagínate que shaders podría ser una materia entera. Sí, Eh, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Estuve metiendo mano como una loca a los shaders para poder entenderlos. Me di la cabeza contra la pared 15 veces. Terminé entendiendo 5, 6, 7 modulitos y chao. Por eso lo quiero. Perfecto, yo tengo un libro, si después te lo comparto. Me sirve. Tengo un libro que es especial en Godot, godshaders.com. Esto es la posta, ahí va. Puede que sea incluso el mismo escritor. En Godot estoy enojada con los shaders. ¿Por qué? No voy Porque a yo ver. estoy haciendo un proyecto en Unity, me lo empecé en Unity, que nada, es un jueguito de que vas limpiando manchas y qué sé yo, viste, por ahora. Este, y yo lo que hacía era poner en Unity un decal y a ese decal le ponía un material con el shader, con una máscara, digamos, que después, bueno, se hacía render texture, entonces vos ibas como que borrando y poniendo, entonces con eso limpiabas, digamos, ¿no? Si pintabas la máscara de negro, se borraba se borra la mancha, digamos. Ujú. Bueno, quise, digo, bueno, vamos a ser argentinos, digo yo. Me voy a pasar a Godot. Vamos a intentar revolear esto para Godot y capaz que sale bien y qué sé yo. Me voy a Godot toda feliz. Y no. Y no pasó, porque el equivalente que tiene Godot de los decals no admite shaders, no admite como que renderizado en tiempo de ejecución está medio raro. Me metí a las comunidades de Godot ahí, le pregunté en el Discord oficial, me dijeron que medio que estaba medio verde ahí y dije, bueno, nos volvemos a Unity. Bueno, tiene sus cosillas, tiene sus cosillas. Em, sí, qué sé yo. Para mí Unity está. Godot tiene algo que es como, no sé explicarlo, es amiguerísimo, es eso. También desarrollo más rápido cuando meto Siente de la casa. en Godot. Sí, no sé qué es lo que pasa. Cada vez que tengo que desarrollar en Godot voy a los gomazos, aparte, no sé. Implemento las cosas más rápidas. Eh, pero bueno, no hay que casarse con nada y de hecho, por cada 20
anuncios de empleo para devs de Unity, hay uno de Godot. Así que si bien Godot está creciendo, creciendo y creciendo, la industria, la que paga, todavía está contratando gente en Unity. Bueno, O en Unreal. bueno, sí, en Real sobre todo. Bueno, no sé si sobre todo, pero es una buena forma. Para mí hay que manejar los tres. No, sí, Bueno, obvio, hay que tener como una mochila con un montón de herramientas y ver en cada caso qué te sirve, obviamente, pero por ahora, por ejemplo, yo me meto en LinkedIn y lo único que encuentro es, no sé, 15 de Unreal y una de Unity. ahí Y la va. de Unity te pide 27 años de experiencia y bueno. Sí, bueno, eso está pasando casi en todos los trabajos de desarrollo. Quieren contratar gente con 15 años de experiencia, pagarle como a alguien que tiene 2 años de experiencia y ponerlo a curar código de inteligencia artificial. Van a hacer que todos los programadores odien programar. Pero bueno, ese es tema para otro momento y no Es deprimirnos en verdad. el camino. Eh, bueno, ¿consultas, dudas? Sí, obvio. Es que tampoco tiene sentido desarrollar sin IA hoy. Che, tengo una supernova en la cara, boludo. A ver si me puedo alejar la lámpara un poco. Ahí está. ¿Preguntas, dudas? Si no, los libero. Vamos a comer. La clase que viene arrancamos con... Bueno, vamos a meternos en Git. Y de Git no... Vamos a hacer como si nos sobra tiempo, que seguramente nos sobre porque Git tampoco es ciencia de cohetes. Vamos a ver las bases de Godot, las bases del motor, como para que podamos mover algo, pero los que ya lo hacen no van a estar obligados a quedarse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos a comer? Bueno, profe, nos vemos entonces. Hasta la próxima. Buenísimo. Saludos a todos, que tengan buena semana. Recuerden que este lunes no hay clases, es feriado puente. Así que nos vemos directamente el miércoles y después el otro lunes recién tienen la primera clase con los chicos. Si tienen posibilidades, disfruten su fin de largo y si no, no lo disfruten, qué sé yo. La contraparte. Perfecto. Decime, Flor. Una consulta, quería saber, capaz que no lo escuché que lo dijiste, ¿cómo va a ser el tema de la asistencia? Qué buena pregunta. Yo no tomo asistencia. No tomo asistencia porque las clases quedan grabadas, la gente a veces trabaja, a veces no trabaja, qué sé yo. Me importa más las entregas y como vamos a trabajar full, con repositorio full, podemos ver quién hace cada cosa, entonces yo no necesito la asistencia. Yo les recomiendo a todo el mundo que venga y que cuando no pueda venir, que revise las clases por una cuestión de que, para que no se atrase, pero nunca fui un chico de asistencia perfecta cuando estudiaba, así que tampoco le voy a exigir mucho a nadie. Está perfecto. Buena pregunta igual, ¿eh? Porque ni lo mencioné. O sea, así, imagínate, no lo tengo ni presente. Y la universidad no solicita nada, así que Depende de la materia, porque hay algunos profesores que no sé si es que nos mienten o qué, pero te dicen, no, pasa que me lo piden de la universidad una cierta cantidad de no sé qué. Entonces no sé si es que realmente la universidad lo pide o no lo pide, entonces por si las dudas pregunto. mira, a mí nadie me vino a decir, mira que los pibes tienen 3 faldas por cuatrimestre. Y cuando es obligatorio hacer mucho hincapié en eso. Así que yo por ahora creería que no es necesario ni obligatorio. Igual, nada, vengan, porque si no vienen también me aburro. Nos aburrimos todos. Es más grato cuando hay intercambio de gente, aprendemos todos, aprendemos más. Me voy a agarrar el libro que pasó Gerard
Mira, ahí puse una publicación en LinkedIn de lo que estoy haciendo en Unity. Va, es la demo más demo del universo, porque literalmente todavía no había, cuando grabé eso no había hecho ni el ambiente, pero bueno. Está bien, las cosas van de a poco. Claro, no, o sea, hice la mecánica, me fijé que funcionara, me fijé que quedara bien estructurada y después dije, bueno, después sigo. Y después seguí, pero ahí quedó el post, no lo volví a actualizar y bueno. ¿Cómo me hace acordar a Goblin? ¿Cómo se llama? Esto de los goblins que limpian mazmorras. Ah, verdad, sí, lo vi. Lo vi. Bueno, mi juego trata más o menos de es una taberna, es un simulador de taberna, ¿viste? Tipo de rol. Ok. Este, entonces vos, es una mezcla de, no sé si alguna vez viste el supermarket